estaré con ustedes compartiendo el programa titulado Apocalipsis de la Restauración. Iniciaremos analizando lo que menciona Juan en Apocalipsis 12:1, traducción de José Smith, sobre el surgimiento y sufrimiento de la Iglesia de Cristo en esta dispensación. Haremos un poco de contexto sobre los desafíos de la libertad religiosa y cómo los tiempos de Dios son perfectos. Hablaremos de la preparación también del profeta José Smith como un vidente, así como también los desafíos a los cuales él se enfrentó para poder establecer la iglesia. En un discurso titulado Preparaciones para la Restauración y la Segunda Venida, Mi mano estará sobre ti, del elder Robert D. Hales, en noviembre de 2005, él habla sobre la persecución religiosa en Inglaterra, que esta continuó bajo el hijo de Jacobo, Carlos, y muchos se sintieron impulsados a buscar la libertad en otras tierras. Dice, entre ellos estaban los peregrinos que desembarcaron en las Américas en 1620, la misma parte del mundo que Colón había explorado más de 100 años antes. Pronto lo siguieron otros colonos, entre ellos algunos como Roger Williams, fundador y más tarde gobernador de Rhode Island, que continuó buscando la verdadera iglesia de Cristo. Williams dijo que no había una iglesia de Cristo constituida regularmente en la tierra, ni ninguna persona autorizada para administrar ninguna ordenanza eclesiástica, ni podía haberla hasta que el gran jefe de la iglesia, cuya venida él estaba buscando, enviara nuevos apóstoles. También en el libro de lo que es material de preparación para fundamentos de la restauración, el elder Robert D. Hales también comenta, dice que dentro de esos descendientes de los peregrinos y otros inmigrantes que buscaban la mayor libertad, que se separaron de Gran Bretaña y que dio lugar a la guerra de independencia de los Estados Unidos, un soldado que luchó al lado de los estadounidenses se llamaba Asael Smith. Se dice que Asael, el abuelo paterno del profeta José Smith, dijo en una ocasión: siento en mi alma que uno de mis descendientes promulgará una obra que revolucionará el mundo de la fe religiosa. Esto se encuentra en Joseph Fielding Smith, Historia de la Iglesia y Revelaciones Modernas, el tomo 2, ¿sí? Dice que Asael fue testigo de la fundación de la nueva nación, cuyo núcleo era la libertad religiosa. Esto habla un poquito en cuanto a la preparación que el profeta empezó a tener desde mucho tiempo antes, ¿no? También se menciona en el discurso del elder Hale, dice, más de un siglo después, ese mismo sentimiento religioso guió a fundadores a una nueva nación en el continente americano. Bajo la mano de Dios lograron la libertad religiosa para todos los ciudadanos con una inspirada declaración de derechos. 14 años después, el 23 de diciembre de 1805, nació el profeta José Smith. La preparación para la restauración estaba a punto de completarse. Cuando era joven, José fue llamado a una seria reflexión sobre el tema de la religión. Como había nacido en una tierra de libertad religiosa, podía cuestionar cuál de todas las iglesias era la correcta y cómo la Biblia había sido traducida al inglés. Podía buscar una respuesta en las palabras de Dios. Leyó en el libro de Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y así lo hizo. En respuesta a la oración de José, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se le aparecieron. Este humilde muchacho de campo fue el profeta elegido por Dios para restaurar la antigua iglesia de Jesucristo y su sacerdocio en los últimos días. Esta restauración sería la última, la dispensación del cumplimiento de los tiempos que restaura todas las bendiciones del sacerdocio que el hombre pudiera poseer en la tierra. Con esta comisión divina, su obra no era reformar ni protestar contra lo que ya estaba en la tierra, sino restaurar lo que había estado en la tierra y se había perdido. Así que, hermanos, la restauración de la iglesia comienza con la primera visión en 1820. En
En el manual de historia de la iglesia para el cumplimiento de los tiempos hay una declaración que también está muy bonita, en el capítulo 1, que tiene que ver con el preludio de la restauración. Me gusta mucho lo que dice: la restauración del evangelio y de la iglesia verdadera del Señor no hubiera podido realizarse en medio de la intolerancia religiosa que existía en Europa y en los primeros días de las colonias. Solo podía lograrse donde hubiera libertad de religión, donde se reevaluara la filosofía cristiana y donde se llevara a cabo un movimiento de renovación espiritual que tuvo lugar en los Estados Unidos de principios del siglo XIX. Es evidente que la mano del Señor en la dirección de los acontecimientos que hicieron que la restauración ocurriera en ese preciso momento. Dice, de acuerdo con un historiador, había un momento determinado en que la restauración debía de llevarse a cabo. La época en que ocurrió, 1830, fue providencial. Apareció precisamente en el mejor momento de la historia de los Estados Unidos. Si hubiera sido mucho antes o mucho después, la iglesia no hubiera echado raíces. Quizá no se hubiera publicado el libro de Mormón en el siglo XVIII, puesto que el mundo todavía prevalecía la transmisión oral de las creencias populares. Aún antes de la Revolución Democrática, bases del tumulto religioso que ocurrió a principios de la República en el siglo XVIII, el mormonismo tal vez hubiera sido sofocado o considerado por la clase aristócrata y educada de otras de las tantas supersticiones del pueblo común. Por otra parte, si hubiera emergido más adelante después de la consolidación del gobierno y la proliferación de la ciencia a mediados del siglo XIX, quizá hubiera tenido el problema de tener que probar la legitimidad de sus escritos y de sus revelaciones. Dios sabe el comienzo y el fin. Él es el autor del grandioso plan de historia de la humanidad. Él dirigió todos los acontecimientos históricos a fin de que los Estados Unidos fueran un suelo fértil para la semilla del evangelio restaurado que José Smith, el vidente escogido, plantó y cultivó. Qué experiencia, ¿no? Qué padre que el Señor fuera preparando todo. Cómo es que el hecho de que el profeta naciera en los Estados Unidos, que fuera un país que tuviera ya la libertad religiosa y que permitiera que pudiera la gente decidir sobre qué religión ir. Sin embargo, pues el profeta sabía que la iglesia aún no estaba en la tierra, y por esta razón él tuvo la bendición de poder preguntar al Señor, preguntar a Dios cuál era la iglesia verdadera, y poder él tener una respuesta en cuanto a lo que él estaba sintiendo. El pensar en el profeta ahora como alguien que fue también un vidente me hace reflexionar sobre cómo él tuvo la preparación para poder hacerlo, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito más en cuanto a esto, cómo el profeta pudo prepararse para ser no solamente el profeta, sino un vidente y revelador que nos dio la oportunidad de tener muchas revelaciones en estos tiempos, y que han ayudado a aclarar todas nuestras dudas, a hacer que el evangelio sea más claro, que sea más entendible, y que podamos a la misma vez nosotros poderlo analizar de una mejor manera. El profeta José, después de que él recibió la primera visión, necesitaba un poco de ayuda, ¿no? Para poder él ser un vidente. Y aquí es donde entra este tema que yo quiero compartir con ustedes, que tiene que ver sobre objetos que nos ayudan a poder ver, ¿no? Que durante muchos años en la Biblia
el mundo ha aceptado la idea de que podemos tener objetos físicos que puedan utilizarse para propósitos sagrados. La Biblia afirma que Dios obró por medio de objetos como la vara de Aarón, una serpiente de bronce, el arca del convenio, ¿sí? Incluso nuestro Salvador, Él sanó a un hombre ciego aplicando saliva en los ojos de este, ¿no? En el libro de Mormón también podemos ver el propósito sagrado que se describe, por ejemplo, el hecho de usar determinadas piedras para llevar a efecto algo sagrado. En su caso, por ejemplo, el hermano de Jared pidió al Señor que tocara 16 piedras pequeñas que eran blancas y diáfanas como cristal transparente. Después de que el dedo del Señor las tocara, las piedras proporcionaron luz a los jareditas que atravesaron el océano. En otro versículo habla también de piedras sagradas que clarifican los ojos de los hombres en las cosas que escribe. Y todo esto se le da se da en el libro de Éter, ¿sí? En Éter 3.1 habla de las piedras que tocó el Señor, y en Éter 3.24 habla sobre las piedras que clarifican los ojos, ¿no? Y esa es la parte que también me gustaría compartir. Por ejemplo, en los días del profeta José Smith, algunas personas menciona que tenían el don para ver o recibir mensajes divinos o sobrenaturales por medio de piedras de vidente. Estas creencias provenían de la Biblia y de tradiciones culturales europeas que llevaron los inmigrantes a unos incipientes de Estados Unidos. José Smith y su familia dice que ellos aceptaban esta creencia, y en ocasiones José utilizaba piedras que encontraba en el camino para ayudar a sus vecinos a encontrar objetos perdidos o a buscar tesoros enterrados. Todo esto, hermanos, está mencionado en lo que es el libro de historia de la iglesia, en lo que es la piedra del vidente. Dice que cuando José Smith recibió las planchas de oro en 1827, también recibió junto con ellas instrumentos de traducción, 2 piedras en aros de plata que utilizaban los videntes en los días antiguos, ¿sí? Esto lo menciona José Smith Historia. El libro de Mormón se refiere a estos instrumentos como los intérpretes. Al parecer, durante la traducción del libro de Mormón, José utilizó ambos instrumentos, los intérpretes y su piedra de vidente, ¿sí? Indistintamente, estos funcionaban de manera similar, y los primeros santos utilizaban a veces el término Urim y Tumim para referirse a la piedra del vidente, así como para también hacerlo con los intérpretes. Menciona que el profeta recibió también varias de las revelaciones que actualmente se encuentran en Doctrina y Convenios por medio de estos instrumentos de revelación. Y también hace mención que a medida que el profeta iba adquiriendo experiencia en los asuntos espirituales, menciona que con el tiempo el profeta empezó a recibir revelación de manera más personal, sin necesidad de tener que usar la piedra de los videntes. Hablando un poquito en cuanto al Urim y Tumim, Moroni habló al profeta sobre las planchas de oro enterradas que estaban en el cerro. En ellas tenía grabada la historia del pueblo que habitó antiguamente en las Américas, ¿no? Como ya sabemos todos. Menciona que el registro relataba los orígenes, narraba cómo el Salvador había visitado a los que había enseñado la plenitud del evangelio, y Moroni le menciona ahí a José que junto con las planchas que estaban enterradas había 2 piedras de vidente que tiempo después José llamó Urim y Tumim, o intérpretes. El Señor había preparado esas piedras para ayudar a José a traducir el registro. Ambas piedras diáfanas estaban sujetas la una a la otra y aseguradas con un pectoral. Podemos hablar también y pensar, cómo José obtuvo la piedra de vidente. En el libro de Santos, en
el tomo 1, el capítulo 3, se lee lo siguiente: al igual que mucha gente del lugar y como su padre, José creía que Dios podía revelar conocimiento por medio de objetos como varas y piedras, y lo había hecho con Moisés, Aarón y otras personas. Es algo que yo ya había mencionado, ¿no? Dice que un día, mientras José ayudaba a un vecino a cavar un pozo, encontró una piedra enterrada profundamente. Consciente de que a veces la gente usaba piedras especiales para buscar objetos perdidos o tesoros ocultos, José se preguntó si había encontrado una de esas piedras, y al examinarla vio cosas que eran invisibles para el ojo humano. ¿Sí? De esta manera José encuentra una de las piedras del vidente. En uno de los libros que algunos autores han hablado un poquito sobre lo que es la piedra del vidente, el libro se titula José Smith y las piedras del vidente. Aquí hablan dos autores, es Michael Hoover McKee y Nicholas J. Frederick, y ellos mencionan lo siguiente, y me gustaría citarlo. Dice: los autores de este libro mencionan lo siguiente: José obtuvo sus piedras de vidente en diferentes momentos y en diferentes lugares. Pero también dice: los desafíos asociados con la interpretación de los registros históricos hacen que sea difícil saber con certeza dónde obtuvo cada piedra. No obstante, por ejemplo, Frederick en una entrevista a través de correo electrónico dice que hay dos historias principales de cómo José obtuvo sus piedras de vidente, que generalmente cuentan sobre esto, ¿no? Dice que una historia dice que José encontró la piedra en el lago Erie, mientras que otra menciona que lo encontró mientras cavaba un pozo, que fue la primera que yo pude mencionar, ¿no? Y asimismo también ellos hablan sobre las piedras de vidente que fueron recibidas por Moroni. Me gusta hacer esta aclaración para que nosotros sepamos que fueron solamente recursos que el Señor le dio las piedras, ¿no? A lo mejor no vamos a tener clara la idea de cómo las obtuvo, el lugar exacto, el momento. La esencia de esto, hermanos, es saber que a través de ellas José pudo aprender a ser un vidente, a recibir revelación, y de esta manera tener hoy en día la veracidad del Evangelio. Hablar un poquito en cuanto a lo que es el sufrimiento de los apocalipsis que el profeta y la iglesia vivieron en ese tiempo. Puedo mencionar algo que al profeta le ocurrió. El hecho de que él tuviera las piedras de vidente hacía que en su momento al profeta lo desprestigiaran, lo llamaran buscador de dinero, rastreador de tesoros, muchas cosas de este tipo, ¿no? Incluso mucha gente lo invitaba para que les ayudara a buscar tesoros. Uno de ellos fue Josiah Stowell, ¿sí?, quien contrató al profeta en 1825 para que le ayudara en una empresa que él tenía a la búsqueda de tesoros en Pensilvania. Dice un extracto: Stowell deseaba su ayuda porque algunos de sus vecinos consideraban a José un vidente, alguien que podía mirar en una piedra especial para encontrar objetos extraviados u ocultos. El profeta José, en la década de 1820, surgió mucho esta fascinación por la cuestión de yacimientos de tesoros españoles, ¿no? Y esto hizo que pues muchos
empezara mucha gente a buscar tesoros, ¿no? A buscar oro, ¿sí? Uno de ellos precisamente era Josiah Stowell, ¿sí? Dice que Josiah Stowell, él confiaba mucho en José, en esta parte, ¿no? Para que le ayudara a buscar tesoros, ¿no? Él lo había contratado, ¿sí? Sin embargo, pensando un poco en que el profeta había sido llamado para otra cosa y no para estarse dedicando a buscar tesoros, a buscar objetos o cosas por el estilo, menciona, voy a leer textualmente lo que dice: Josiah Stowell, a contratar la ayuda de videntes como José en su búsqueda del tesoro. Stowell confiaba en José, solicitaba su ayuda para buscar tesoros e incluso tuvo en cuenta su consejo de renunciar finalmente a la búsqueda. José Smith consideraba sagrada la habilidad de su hijo y tenía la esperanza de que cesara de utilizarla para buscar tesoros terrenales. Al prepararse para traducir el libro de Mormón, se le mandó a José que dejara de relacionarse con buscadores de tesoros y en su lugar utilizara su don para traducir y buscar revelación. Moroni en su momento le pidió a José que cuando él fuera a recibir las planchas no fuera solo, ¿sí? En su momento Moroni le había dicho a José que quien podía ayudarle, ¿sí? Era su hermano Alvin. Voy a leer a continuación este extracto. Mandó a José que purificara su corazón y fortaleciera su mente para recibir el registro. Estas cosas son sagradas, han de obtenerse y deben ser por oración y fidelidad para obedecer al Señor, explicó Moroni. No se hayan depositadas aquí para acumular ganancias o riquezas para la gloria de este mundo. Fueron selladas por oración de fe. José preguntó cuándo podría tener las planchas. Se le dijo: el próximo 22 de septiembre, dijo Moroni. La persona correcta viene contigo. ¿Quién es la persona correcta?, inquirió José. Tu hermano mayor. En este caso estaba hablando de Alvin. Tenía 25 años y era alguien que deseaba ayudar a sus padres para que ellos pudieran establecerse, estar seguros en su tierra y que cuando envejecieran pudieran tener lo necesario, ¿no? Menciona que Alvin era alguien serio, muy trabajador y que José lo amaba y admiraba muchísimo. Sin embargo, pasó algo que no fue bueno antes de que el profeta recibiera las planchas, ¿sí? Dice que una mañana de otoño, a menos de 2 meses después de la visita de Moroni, Alvin volvió a casa con un intenso dolor en el estómago. Sumido en agonía, le rogó a sus padres. El médico llegó, le dio una sustancia de medicina blancuzca que lo único que hizo fue que empeoraran las cosas, ¿sí? Alvin pasó varios días en cama, retorciéndose de dolor. Sabiendo que posiblemente iba a morir, él mandó a llamar a José y le dijo a José lo siguiente: haz todo lo que esté a tu alcance para obtener el registro, le dijo Alvin. Sé fiel para recibir instrucciones y guarda todo mandamiento que se te dé. Poco tiempo después, Alvin murió, ¿sí? Esto fue algo muy triste que hizo que el profeta él se deprimiera mucho, ¿no? Dice que Alvin fue alguien que había sido un defensor acérrimo del llamamiento divino de José, que cualquier mención de ellas le recordaba su muerte y a la familia, y José pues no podía soportarlo, ¿no? Dice que el profeta echaba mucho de menos a su hermano y su muerte para él fue un mal trago, ya que él había tenido la esperanza de contar con su hermano mayor para obtener el registro y que ahora el profeta se sentía realmente abandonado.
En septiembre de 1826 el profeta volvió al cerro para obtener las planchas, pero Moroni le dijo que él no estaba listo aún y le volvió a repetir que abandonara la compañía de los buscadores de dinero. Le dijo Moroni, ¿sí? Le dijo que había entre ellos hombres inicuos, ¿sí? Y Moroni le dio un año más para adaptar su vida a la voluntad de Dios, que si no lo hacía, el Señor no le confiaría las planchas, ¿sí? El ángel también le mandó que volviera a ir acompañado, ¿no? Eso era algo que me gustó mucho. El ángel le dijo que él fuera acompañado. Y otra vez el profeta volvió a preguntar: ¿y quién es la persona correcta? El ángel le dijo: lo sabrás, ¿sí? Ahí es donde entra esta parte. José procuró la guía por medio de su piedra evidente y supo que la persona correcta era Emma, ¿sí? A Emma la conoce cuando trabaja José con Josías Stowell, y entonces Isaac, quien era papá de Emma, fue también uno de los que contrataron a José para poder trabajar en la búsqueda de tesoros, ¿sí? Hermanos, realmente hay cosas muy interesantes, muy bonitas. Hay muchas cosas que uno pudiera compartir y decir. Sin embargo, les invito a que ustedes puedan leer, a que puedan estudiar.